La cápsula para la memoria. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios. No, nosotros simple y llanamente nos comunicamos con el director seccional del Cesar, quien además informó sobre esas medidas que se están tomando, y el país puede estar con toda la tranquilidad que la jerarquía de la Fiscalía no se ha perdido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consideración al reconocimiento de responsabilidad del Estado de Colombia, en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la desaparición forzada del señor Arles Edison Guzmán Medina. ¿La ven como un obstáculo? ¿Por qué no quisieran o no querrían permitir que ella fuera su reemplazo mientras la Corte pues se toma su tiempo para elegir fiscal general? Miguel Uribe dijo que Petro estaba creando una crisis en la salud para desprestigiar a las EPS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. La historia del día de hoy tiene que ver con el golazo de chanfle que nos quieren meter estos señores de la EPS Sanitas. Por ahí salió Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay y otros cuantos diciendo que es que el presidente Gustavo Petro quiere generar una crisis a la salud y que por eso la EPS Sanitas está en quiebra. No, señores, la historia no es así. Esta gente nos quiere meter los deditos a la boca, nos quieren bajar del zarzo. Pero para eso vamos a citar a uno de nuestros filósofos contemporáneos, el señor Rubén Blades, quien compone una canción para los otros filósofos, el Gran Combo de Puerto Rico, que se llama Arroz con Habichuela. Y que esta gente no vaya a creer, porque dice Rubén Blades, esto es calle, rumbón de esquina, papá. Entonces, Cápsulas para la Memoria les va a contar a ustedes la historia verdadera y cómo es que son las cosas con EPS Sanitas. Pero antes de eso, si me lo permiten, quisiera contar un par de perlitas que me he encontrado por el camino. Una de ellas, desafortunadamente, sigue este genocidio por parte de Israel hacia Palestina. Varios países a nivel mundial han roto ya relaciones comerciales y diálogos precisamente con Israel. Ya van más de 8.000 fallecidos en este genocidio, entre ellos niños y niñas. Países aquí en Sudamérica, como Venezuela, como Argentina, como Chile, el mismo México allá en Centroamérica y Colombia, o han roto ya relaciones comerciales o se han pronunciado fuertemente. Y no era la excepción del presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado en varias ocasiones no estar en acuerdo con este genocidio. Saca un comunicado de prensa donde manifiesta realmente su rechazo enérgico a las acciones por parte del ejército, de las fuerzas de seguridad, por parte de Israel hacia la Franja de Gaza. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Pensaría yo que muy pronto, si las cosas no solucionan, también seremos uno de esos países que romperemos cualquier tipo de relación comercial con Israel. Y como lo comentaba en un video pasado, pues ahí no salimos perdiendo absolutamente nada y ganamos es muchísimo, porque lo único que nos mandan es armas, army. Hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Recordemos que el 6 de octubre del presente año, el fiscal Alberto Ramírez generó orden de captura contra la lideresa de uno de los clanes más peligrosos de Colombia, el clan Géneco. ¿Cierto? Bueno, que Vicky Dávila no se haya pronunciado con su revista, pues entendible, porque hace parte del clan. Que Francisco Barbosa no la haya capturado y que no se haya pronunciado durante todo este tiempo, pues obvio, porque él con su manto de la fiscalía cubre a todos los corruptos en Colombia. Esa es su labor realmente durante todo este tiempo. Sin embargo, se barajan varias hipótesis, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta que ahora sí comienzan a hablar de Silo Génico una vez pasaron las elecciones.
Y a esto me quiero documentar con una parte de una columna del periodista Fran Saavedra que dice lo siguiente. A esta noticia se le sumó, es decir, a la noticia que les acabo de dar, se le sumó la victoria que obtuvieron en el Cesar los candidatos Elvia Milena San Juan y el señor Ernesto Miguel Orozco, quienes ganaron la gobernación del departamento y la alcaldía de Valledupar, respectivamente, y que contaron con el apoyo político nada más ni nada menos que de doña Cielo Génico. Según lo informó El Tiempo, este medio se comunicó con la fiscal para conocer detalles sobre la decisión tomada por ella en el caso de Cielo Génico, pero Martínez Iglesia, es decir, la fiscal que revocó dicha medida, indicó que no tenía nada que ver en este caso y no dio ninguna declaración. No obstante, la firma de la funcionaria aparece en el documento con el que se revocó la medida de aseguramiento y que además fue gestionada de manera express. Nancy Martínez lleva 12 años en la fiscalía, luego de pertenecer durante 2 años en el antiguo DAS. Su nombre era conocido por haber estado encargada del proceso por la masacre en la que salió a la luz pública el nombre del empresario Carlos Matos, quien fue procesado por el caso de soborno de Hyundai. ¿Cómo olvidar el 16 de octubre del año 2002 cuando era presidente el señor Álvaro Uribe Vélez y se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín la Operación Orión? Pues resulta que allí desapareció un señor. El señor se llamaba Arles Edison Guzmán Medina. El hombre trabajaba muy cerquita en un asadero de pollos y en la Operación Orión había un puesto de control de la policía y el ejército. Y resulta que algunos personajes de estos se le acercaron, lo subieron en un taxi con la excusa de que tenía que darle declaraciones al comandante y hasta la fecha no ha aparecido. Pues resulta que se pronunció la Corte Interamericana de Derechos y responsabiliza a Colombia. Pero a lo que yo voy es que no olvidemos jamás que este genocida Álvaro Uribe Vélez se paró y dijo: yo di la orden. Un caso más para que sea investigado y llevado a prisión como debe ser. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consideración al reconocimiento de responsabilidad del Estado de Colombia, en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la desaparición forzada del señor Arles Edison Guzmán Medina, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del señor Guzmán Medina y de sus familiares. Y yo defiendo a la doctora Mancera porque es que yo sé la estrategia que han venido teniendo, que además son con refritos que se vinieron planteando desde hace varios años y que ya terminaron judicialmente, ya se explicó qué es lo que iba a pasar o qué es lo que pasó, pero por Dios, es que lo que no puede ocurrir es que como ella no es manejable, como ella no es usable, como ella no es dirigible, como ella no... Bueno, ahora sí la historia que estábamos esperando. Para esta historia vamos a tener unos personajes. Aparece el señor Miguel Uribe Turbay, aparece la señora Paloma Valencia, aparece la EPS Sanitas, aparece el expresidente Julio César Turbay y su esposa. Bueno, estos últimos como en son de un chismecito chévere para que los colombianos nos enteremos las joyas de presidentes que hemos tenido, ya que ellos hablan tanto de la moral, ¿no? Eso es como cuando José Obdulio Gaviria salió allá enfrente del Parlamento a darnos clases de moral, algo así muy parecidito. Bueno, volvamos a EPS Sanitas. Pues resulta que sale Miguel Uribe Turbay, quien es nieto del expresidente Julio César Turbay. Y recordemos que Julio César Turbay Ayala se casó con Nidia Quintero de Turbay. Y resulta que es uno de los 2 matrimonios que han tenido que pedir permiso al Vaticano para poderse casar. ¿Pero por qué razón? Sencillito, porque cometieron incesto. Resulta que Julio César Turbay Ayala era el tío de Nidia Quintero de Turbay. Bueno, eso son de chismes, sino para que nos demos cuenta la moralidad que manejan estos políticos que nos la montan aquí de moralidad. Y después, como decía, sale José Obdulio Gaviria, que es nada más ni nada menos que el primo de Pablo Escobar Gaviria, a darnos clases de moralidad y de cómo tenemos que comportarnos en esta sociedad. Volvamos al tema de Colsanitas. Para entender el tema de Colsanitas vamos a hacer un rápido resumen de qué es lo que es una EPS y lo que es una IPS y lo que es el ADRES. ¿Qué es una EPS? Entidad Promotora de Salud. ¿Qué es el ADRES? El ADRES es a grosso modo la entidad que de cierta forma administra todos los recursos que vienen de los colombianos, ¿ok? En el momento del pago de la salud.
¿Y qué son las IPS? Las empresas que prestan los servicios de salud. En este caso, los hospitales, clínicas, centros de salud y demás. ¿Estamos? Bueno, yo siempre he dicho que es muy berraco que una EPS se quiebre. ¿Por qué? Porque es que sencillamente el dinero llega a ellas y ellas son las que lo distribuyen a las IPS. ¿Estamos? Si una EPS se llegara a quebrar es por responsabilidad de ADRES. Volvamos otra vez a Miguel Uribe Turbay. Pues resulta que salió este mancito diciendo que si el gobierno no pagaba la módica suma de 400.000 millones de pesos que le debe Sanitas a Cruz Verde, recordemos que Cruz Verde es la droguería encargada de suministrar los medicamentos a los clientes de la entidad o de la EPS Sanitas. ¿Estamos? Y pues resulta que dice este man Miguel Uribe Turbay que si Petro o el gobierno colombiano no le paga estos 400.000 millones de pesos a Cruz Verde, pues que entonces los usuarios no van a tener medicamentos. Y es ahí donde surge el golazo. Pues resulta que en informes del ADRES, el ADRES ha venido pagando puntualmente todos los aportes del régimen contributivo y del régimen subsidiado de los colombianos. ¿A quién? A Sanitas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Sanitas no le ha pagado a Cruz Verde estos 400.000 millones de pesos. Y salió Paloma Valencia diciendo que es que el gobierno Petro es responsable, que tiene que pagar, que está generando una crisis de salud. Y bueno, y se amangualan los mismos de siempre. Y pues resulta que también están echándole la culpa al presidente Gustavo Petro de todo esto que está sucediendo. Esto viene siendo más o menos como el alza de la gasolina, ¿no? Es que la gasolina, que Petro, y que los mamertos y que la gasolina. Y se nos olvida que es que durante muchísimo tiempo esta gente de derecha, de ultraderecha, uribista, se viene robando el petróleo en Colombia. No más con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Quién fue el director desde su comienzo? Uno de los grandes amigazos del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero volvamos a Sanitas. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo con Sanitas? Redondeemos la idea. El ADRES, bueno, digamos que los colombianos de régimen contributivo son aquellos que pues les descuentan su salud, una parte de ellos, una parte de la empresa, y ese dinero va a dar al ADRES. Y los otros son el contributivo, tanto independientes y los que de cierta forma pues afiliamos nosotros como familiares a otras personas. Y eso llega al ADRES. El ADRES lo distribuye a Sanitas y Sanitas tenía que pagarle a Cruz Verde. ¿Estamos? Y le responsabilizan a Petro de esto. Pero resulta que en los informes del ADRES este problema trae más de 4 años. Es decir, muchísimo antes de que estuviera Petro de presidente. Así, mis queridos mamertísimos compañeros, que no nos dejemos nuevamente, como decía al comienzo del video, meter los dedos a la boca, porque esto es calle, rumbón de esquina y a nosotros no nos traman así tan fácil. Estamos, entonces, en la jugada. No nos dejemos meter esta historia porque realmente si seguimos así nos van a terminar cobrando estos 400.000 millones de pesos a nosotros los colombianos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el ADRES mandaba la plática para que Colsanita le pagara a Cruz Verde y allá llegaban esas mesas, esa plata tan bárbara y me imagino yo aparentemente, supuestamente, porque este es un país de supuestos, ¿no? Entonces aparecía Coscorro y un pedacito para usted y al Pastrana y otro pedacito para usted y el Uribite y otro pedacito y cuando Cruz Verde, ¿qué hubo, maestro? Mis 400.000. Todos los manes esperaban a que entrara nuevamente el otro mes de recaudo y le decían, no tenemos los 400.000 millones, tome, le doy ahí para el tinto, parcerito y todo bien. Hasta que Cruz Verde se mamó y dijo, no más, y comenzó a colocar las debidas denuncias. Y por eso es que la EPS Sanitas se declara en quiebra, supuestamente. Y es muy difícil, vuelvo y reitero, para que ustedes lo sepan, que una EPS entre en quiebra. Si una EPS entra en quiebra, es por responsabilidad del ADRES. Y el ADRES en este momento ha sido totalmente transparente y claro. Este era el video del día de hoy. Espero les haya agradado, les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Les voy a dejar mi correo electrónico cápsulasparalamemoria@gmail.com para aquellas personas que deseen hacer su denuncia, que tengan bases, que tengan fundamentos, con muchísimo gusto. Desde aquí, un inmenso abrazo y ha sido un placer. Mil y mil gracias. Con inteligencia natural.